Volvemos aquí a Piso sobre Ciencia y vamos a volver a estos lugares tan lindos que, a pesar de que los conocemos, a partir de la mirada de estos informes que estamos compartiendo, los abordamos de un lugar diferente y aprendemos un montón. Estamos hablando de los museos. Este año han sido los museos de Montevideo, algunos más conocidos, otros menos. Ciencia en los museos. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hoy seguimos en este ciclo de la ciencia de nuestros museos y hoy vamos a mostrar un espacio museístico que en realidad no está abierto al público, porque sí se dedica a lo que es la conservación y la restauración de los objetos que sí vemos estamos hablando en este caso del Museo Histórico Nacional, que pertenece a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y justamente, bueno, ellos tienen un taller de restauración. Bien. Primero déjame, algo que dijiste está bueno. Uno relaciona museo con un lugar para ir y mirar. En realidad, el museo es mucho más que eso, y acá estamos hablando justamente de una porción de un espacio museístico que, como bien dijiste vos, no es para mirar, sino para las otras tareas que tienen que ver con lo que hace un museo. Claro, los objetivos de los museos, la investigación, la conservación y la comunicación. Pero bueno, comunicar cómo se restauran estos objetos es muy importante también. Claro. El Museo Histórico Nacional tiene 8 casas y las vamos a repasar rápidamente porque a veces puede confundir. Uno conoce las casas y dice el Museo de La Valleja, el Museo de Rivera, pero no, son casas del Museo Histórico Nacional, que son 8, la Casa de Rivera, la Casa de La Valleja, la Casa Garibaldi, la Casa Francisco Giró, la Quinta de Luis Alberto Herrera, la Quinta de José Valle y Ordóñez y la Casa Manuel Jiménez y Gómez, que es donde está el taller de restauración del Museo Histórico Nacional. Me quedé pensando, creo que conozco 3 o 4 de las que nombraste. Bueno, hay que ir a los museos, lo decimos siempre en este ciclo. Pero bueno, esta casa de Jiménez y Gómez está en la Rambla de la Ciudad Vieja, frente a las bóvedas, allí está. Es una casa que se fue construida en 1820, es muy interesante su construcción. Es un taller amplio, que bueno, nos contaban por qué se destinó una de estas casas para el taller, porque bueno, cada una de estas casas tenía los objetos a restaurar en un lugar y bueno, buscaron la manera de poder crear un taller único que pudiera ayudar justamente a que esto sea algo más, digamos, coordinado, de que sea un taller único del Museo Histórico Nacional, ¿no? Centralizado, ahí va. Bueno, nosotros hablamos con Ernesto Beretta, que él es licenciado en antropología, es restaurador, es encargado del taller del Museo Histórico Nacional y nos cuenta en esta primera parte del informe qué tipo de materiales restauran y qué tipo de objetos, qué tipo de productos usan y cómo los clasifican. Bueno, en el taller lo que hacemos es el mantenimiento, los trabajos de conservación y de restauración de los diferentes objetos que integran las colecciones de este museo. Hemos establecido también alguna cooperación con instituciones que lo requieren, pero digamos, el volumen de trabajo que tenemos es bastante grande y por lo tanto nos centramos sobre todo en el trabajo con nuestras colecciones, ¿no? Aquí las colecciones son limpiadas, fumigadas e intervenidas de acuerdo a sus problemáticas, siguiendo siempre un principio que es el de la mínima intervención, es decir, respetar la antigüedad del objeto y llevar adelante los recaudos imprescindibles para garantizar una mayor durabilidad y poder exponerlos en condiciones para el público. Por ejemplo, en el rubro escultura contamos con esculturas en yeso, esculturas en mármol, en bronce, materiales bibliográficos y de archivo, revistas, libros, expedientes, álbumes. Contamos con mobiliario de todo tipo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pinturas al óleo, acuarelas, grabados, carbonillas, vestimenta, textiles, uniformes militares, armamento, armas blancas como armas de fuego. Es un acervo realmente muy amplio.
Bueno, cuando ingresan los objetos al taller lo hacen por dos vías. Una es lo que ya existe dentro del museo, que viene de los diferentes depósitos, o bien donaciones o compras que llegan al museo también, ¿verdad? Por adquisición, a veces a través de la Comisión de Patrimonio, a veces donaciones particulares. Y lo que se hace en primer lugar es una evaluación de ese objeto y se realiza una ficha de estado de conservación, una ficha de diagnóstico, donde se ve las problemáticas que presenta. En base a eso y a la disponibilidad de tiempo que tenemos, se establece un plan respecto a cuándo será intervenido. No todo es intervenido inmediatamente a su ingreso, pero sí en algunos casos es imprescindible realizar algunas tareas. Por ejemplo, si te llegan materiales bibliográficos que están contaminados, por ejemplo con pez de plata o con polilla, evidentemente eso hay que fumigarlo y embolsarlo y ponerle una cuarentena para que no contamine el resto. En caso de no ser necesario, se guarda a la espera de su intervención. A nivel de restauración hoy en día hay, digamos, varias escuelas. Algunas se han volcado nuevamente a los productos más naturales, ¿verdad? Adhesivos naturales de metilcelulosa, de origen animal, aunque son un poco ácidos, mientras que se han impuesto en el mercado una serie de productos modernos que se desarrollaron sobre todo a partir de la industria química y sobre todo del periodo de las guerras mundiales, que hubo un enorme avance en esa producción de nuevas materias y sustancias. Nosotros adquirimos en Plaza buena parte de esos materiales a nivel de droguerías, por ejemplo, y de casas de artesanos. No contamos en Uruguay con establecimientos especializados en artículos de restauración. Eso se puede importar o a veces por contactos que tenemos con personas que viajan al exterior nos trae alguno de esos materiales. Igualmente, un problema que se presenta es que el volumen que usamos de esos materiales es pequeño y hay que tener en cuenta los vencimientos, entonces tampoco podemos acumular un exceso de esos productos. Además de lo que contaba el entrevistado, Alexandra, lo que se veía un poco en las imágenes, es como un lugar atestado de cosas, ¿no? Cosas todas interesantísimas. Sí, pero bueno, están clasificadas y también hay un lugar donde están estos productos que les decía que no se pueden acumular mucho. También hay todo un sector de herramientas para la restauración. Y una cosa que nos contaba Ernesto era que en Uruguay no hay cursos específicos que se puedan hacer en la universidad, por ejemplo, para restauración específicamente. Entonces, muchas veces pasa que vienen a dar cursos del exterior de forma particular otros restauradores. Sí, además se me ocurre que el conocimiento científico entonces va generando a veces técnicas nuevas para determinados tipos de materiales. Hubo hace poco una actividad con varias facultades e investigadores de altísimo nivel trabajando justamente en este tema. Claro, y bueno, y nos contaba que sí, el museo tiene algunos convenios, por ejemplo, con instituciones del interior que muchas veces van a restaurar algún objeto en el lugar para que no sea trasladado, ¿no? Claro. Ya lo vimos en Sobreciencia cuando hablamos de el 25 de agosto, ¿no? Con el cuadro de la Asamblea de la Florida, que no lo pudieron trasladar al taller que estamos viendo, porque, bueno, porque su traslado corría riesgo en la obra. Riesgo que se estropeara. Pero bueno, es muy importante ese trabajo. Y también nos contaba Ernesto que hay muchas veces que hay restauradores privados que hacen convenio con el museo y van al taller a restaurar determinados objetos y trabajan ahí. Bien. Y ahora, en la segunda parte del informe nos muestra específicamente cómo se restaura, por ejemplo, yeso y papel. Lo vemos. Bien, ahora tenemos en las mesas de trabajo varias muestras de los diferentes objetos que trabajamos en el museo, ¿verdad? En este caso, un busto de yeso de un militar. Debemos identificar quién es, porque ha perdido la etiqueta de inventario, pero es una obra que requiere, como mínimo, una limpieza. Para realizar las limpiezas nos servimos de diferentes herramientas y materiales. Por ejemplo, pinceles para eliminar el polvo. Podemos acompañarlo con el uso de una aspiradora para absorber el polvo y evitar que huele. En caso de ser mucho, podemos utilizar también un tapaboca como protección. Y luego de realizada esa limpieza, con gomas de borrar, por ejemplo, se puede eliminar la suciedad presente en la pieza, ¿verdad? Para recuperar el blanco del yeso original, que es un material sobre el cual, dada su granulometría, se deposita muchísima suciedad. También hay sistemas de limpieza en húmedo, como el que se realiza
con el alga agar-agar, que se utiliza también para la cocina. Se elabora un gel que se deposita sobre la superficie de la pieza y absorbe la suciedad adherida. Bien, ahora continuamos con la muestra de diferentes materiales y Maximiliano va a hacer una demostración de cómo trabajamos, por ejemplo, sobre estampas en papel. En este caso, una litografía de Dastrel, uno de los grandes productores de iconografía del siglo XIX, que presenta diversos deterioros. Se encuentra desprendiendo una parte de la lámina que había sido pegada con cinta adhesiva, que es un material totalmente, digamos, prohibido para la restauración, y luego saltándonos una parte que es el lavado de la lámina, que no lo podemos mostrar en este momento, va a reponer el fragmento, a mostrar cómo se repone el fragmento faltante mediante el corte de tiras de papel japonés, que es un papel muy fibroso, especializado, especial para restauración, que se pega con metilcelulosa, a lo sumo reforzada con un poco de PVA. Es un material totalmente reversible y que permite dar unidad nuevamente a la pieza. Seguimos repasando las cosas que se hacen en esta sección del Museo Histórico Nacional, que no es abierta al público, pero que está, en realidad estaría bueno darse una vueltita de vez en cuando. Que ahí veíamos a Maximiliano Taborda, que estaba trabajando en el papel, y bueno, es muy importante la tarea que realizan, y muchas veces, como contaba Ernesto al principio, bueno, hay urgencia de restaurar determinado cuadro, determinado objeto, determinada... y bueno, y allí esos se ponen a trabajar y en base a eso se ordenan qué tiene prioridad y qué no. Y cuando nosotros fuimos con el equipo de rodaje de Sobreciencia, encontramos que estaban trabajando en la restauración, ya la estaban terminando, de uno de los escudos nacionales más antiguos que hay en nuestro país. Mirá. Y es lo que vamos a ver en la última parte del informe. Aquí tenemos otra de las piezas que estamos trabajando, que ha llevado su tiempo y se ha hecho en forma esporádica. Uno de los escudos nacionales más antiguos que se conservan en el Uruguay, pintado sobre papel por Juan Manuel Bernes Irigoyen hacia 1830. Es un óleo sobre papel, sobre piezas de papel encoladas entre sí, que estaba pegado a una tela y a su vez montado en un bastidor. Al deteriorarse ese soporte hace ya mucho tiempo, se pegó todo sobre una tabla y por los problemas, digamos, de tracción entre los distintos materiales componentes, fue necesario desprenderlo para poder intervenirlo y evitar las roturas que se estaban generando en el papel por las grietas que se estaban abriendo en la madera de soporte. A su vez el barniz estaba en extremo oxidado, por lo cual era una capa de goma laca, por lo cual la obra estaba totalmente fuera de su cromática original, es decir, presentaba tonos verdes, cuando en realidad su autor la entonó a los colores nacionales con un predominio del celeste. Por lo tanto, hubo que llevar adelante una serie de pruebas de solventes para ver cuáles resultaban más efectivos, ¿verdad? Pruebas que se hacen en los bordes de la obra para evitar cualquier riesgo de daño. Y en ese sentido probamos con unas variantes de las acetonas y luego con alcohol, que fue lo que efectivamente removió la capa de barniz. Eso se efectúa mediante el trabajo con hisopos de algodón que se embeben en el solvente y luego mediante movimientos circulares se va aflojando la capa de goma laca para irla retirando. Una vez finalizada esa tarea de limpieza que permitió recuperar estos colores, deben reinjertarse con un papel de gramaje similar al original todas las partes faltantes y luego hacer la reintegración cromática que se hace con acuarelas para garantizar un principio de la restauración que es la reversibilidad. Qué lindo, además del trabajo y la recuperación, qué lindo escudo. Sí, bueno, y estamos viendo imágenes de cómo se restauró, y cómo porque ahí ya estaba prácticamente terminada la tarea cuando fuimos nosotros, pero bueno, hubo todo un trabajo de recuperación de colores, de cómo estaba inicialmente, en qué condiciones. Bueno, es un trabajo muy interesante y muy específico y muy importante,
Si bien, como digo, no es que sea un lugar que esté abierto al público siempre, pero el resto de las casas del Museo Histórico Nacional sí. Eso que estamos viendo, perdón Alexandra que te corte, son fotos tomadas durante el proceso de restauración. Sí, sobre el proceso de restauración de este escudo, que como nos dijo Ernesto, es uno de los, si no es el más antiguo que hay aquí en Uruguay. Y recordamos la página web del Museo Histórico Nacional para, bueno, poder ver allí todas las exposiciones y todas sus casas para poder volver a nuestros museos, como decimos siempre, museohistórico.gov.uy. También la estamos viendo en pantalla junto con algunos materiales más de esta restauración. Bueno, muy lindo, muy interesante, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana próxima. Pausa y volvemos acá. Mirá, Uruguay sub 200, no se vayan.